entonces yo objetivizo estas variables en una línea de tiempo. Primero yo me expongo una conducta sedentaria y el desenlace de la exposición de una conducta sedentaria sería una mayor probabilidad de tener dolor cervical. Entonces ahí tenemos una relación que queremos probar si es que la conducta sedentaria de alguna manera tiene relación con el dolor cervical. Y por el otro lado tenemos un tercer conjunto de variables que le llamamos variables de control. Y estas variables de control, algunos le llaman covariables, también se le dice variables intervinientes o también variables confusoras, son todas aquellas que nosotros mapeamos y tratamos de controlar, o sea, observar, etcétera, para poder entender si es que la relación que estamos viendo entre exposición y desenlace no se debe a la perturbación de una variable de control. Entonces, de repente, yo estoy viendo conducta sedentaria y dolor cervical, pero ¿qué variables podrían de alguna manera estar influenciando en el dolor cervical? Por ejemplo, yo diría, podría ser el sexo, ¿no? Porque se ha encontrado que las mujeres tienen mayor probabilidad de tener dolor cervical que los hombres, ¿no? Entonces, el sexo podría ser una variable que, ¿no? ¿Qué otro factor? La edad, por ejemplo. Yo podría decir, la edad, ¿no es cierto? La edad es un factor que influencia al dolor cervical. Las personas de mayor edad probablemente tengan mayor dolor cervical. Lo importante de las variables de control es que se dirijan al desenlace, ¿ok? También se pueden dirigir a la exposición, ¿no es cierto? Pero lo que más me interesa es la relación directa. O sea, sí o sí debería haber una relación directa con respecto al desenlace, ¿no? Entonces, edad y sexo serían dos variables que podrían alterar el dolor cervical y miren, también podría indicar algún tipo de conducta sedentaria, ¿no? Una persona adulta mayor, por ejemplo, tendría a tener mayor conducta sedentaria que un niño, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra variable creen ustedes que podría em, ser una variable que provoque el dolor cervical o que pueda confundir esta relación? ¿Qué dice Patricia? Profe, ¿me repite la pregunta? ¿Qué otra variable puede provocar ¿cómo se llama? El dolor cervical. ¿La ocupación? ¿Ya está? Entonces, el tipo de ocupación podría ser un factor de confusión. Entonces, no es estar sentado, sino es la ocupación, es estar sentado en una oficina, por ejemplo, ¿no? Frente a otros que de repente, ¿no?, podrían o no definir el tipo de dolor cervical, ¿no? De repente la pantalla está muy alta, etcétera, pero también la ocupación podría alterar la exposición, que es la conducta sedentaria, ¿no? Catherine, ¿qué me dice? Catherine Flores, ¿qué otra variable crees tú que podría estar relacionada como desenlace, al desenlace, al dolor cervical? Ya, la ausencia de la higiene postural, ¿no? Entonces, la ausencia de la higiene postural. Vamos a definir no la ausencia, ¿ya? Porque la ausencia puede provocar, ¿no es cierto? Pero en realidad es el nivel de higiene postural.
puede tener que ser buena o que puede ser mala, ¿no? Porque una buena higiene postural podría disminuir la probabilidad. Muy bien. Ahora, veamos otro más. A ver, Catherine Wankawari. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué nos dice? Buenas tardes, profesor. ¿Puede ser por contracturas? Ya, el dolor cervical provocado por contracturas. Más o menos explícame un poquito. Por ejemplo, como cuando hay una anteposición de cabeza, los músculos que se encuentran en la parte posterior están como tensos y eso generaría un dolor en esa zona. Ya, entonces, ya, ahí habría que ver que si yo tengo ya dolor cervical, me provoca una contractura. Entonces, el dolor cervical, la contractura que es un acortamiento muscular con dolor. Entonces, el dolor cervical no podría ser producido por lo mismo, que sería una contractura y ya sería un dolor cervical propiamente dicho. Entonces, o sería una consecuencia de ello. A ver, piensen otra más. Y los demás, por favor, los si pueden poner necesito ver unas 4 más. A ver, que pongan en el chat. A ver, todos. Ya, muy bien. Traumatismos y accidentes previos, muy bien. Patricia y Julio han coincidido. ¿Qué más? Muy bien, vamos. La ergonomía, que viene a ser con la higiene, la genética, claro, antecedentes, ¿no? Familiares, ¿no? Lo que le llaman antecedentes. Ah, ¿qué más? Claro, podría ser personas que muy altas o que tengan el cuello con determinadas características, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos, hay varias, ¿ah? Voy a poner una más y ahí la última me ayuda, ¿no? El índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? La obesidad, el aumento de la condición nutricional, que también podría el estrés. Muy bien, esa es una muy buena. ¿No? Ojo, que podrían ser factores positivos o negativos, ¿ah? O sea, factores que alivien o que no. Por ejemplo, el toma de fármacos podría disminuir el dolor cervical, ¿no? O sea, no solamente las variables que me aumenten, sino que interfieran de alguna manera, ¿ok? Ahora, podríamos tener que sexo, higiene postural, etcétera, podríamos ver varios desenlaces, ¿no es cierto? Por ejemplo, no, que no solamente sea uno, sino también hablamos del dolor lumbar, por ejemplo, ¿no? Y esto no solamente podría tomar la exposición a la conducta sedentaria, podría poner también el tema de actividad física, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí es diferente la conducta sedentaria y la actividad física. ¿Ya? La conducta sedentaria es cuánto tiempo yo permanezco en el sentado y la actividad física es si cumplo o no la cantidad de METs o actividad o tiempo de actividad física moderada o intensa en la semana, ¿no? El promedio de la semana, ¿no? Entonces, y ahí tendría dos exposiciones y dos desenlaces, por ejemplo, ¿no? Entonces, y vamos a poner acá toda la espalda, ¿eh? Dolor dorsal. ¿Ah? Ujú. ¿Qué otra exposición creen ustedes?
Ahora, hay algo interesante. Cuando ustedes analicen las variables de control, ¿ya? Algunas variables de control, o bueno, todas las variables de control de alguna manera están afectando al desenlace como si fueran una exposición. Solamente que yo las estoy controlando este nivel y no las coloco como una exposición. Pero yo puedo colocarlas como una exposición. Por ejemplo, ¿no? Ya está, deportes de riesgo. Yo puedo cambiar la posición y decir, una de mis variables de interés es el estrés. No lo voy a tomar como una variable de control, sino voy a tomarla como una exposición, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué depende el scope o el foco que le tengo que dar, que le tengo que dar, ¿no? Y vamos a ver prácticas de deportes, ¿no? Alguna práctica de deportes típico, ¿no? Bueno, tumores, etcétera. Bueno, ya completamos, ¿no? Pues acá hemos completado algunas exposiciones, ¿no es cierto? Que pueden generar algunos desenlaces y que estos podrían de alguna manera relacionarse con el desenlace prioritariamente, ¿no? Y también con la exposición. Entonces, de esa manera, ¿no? Nuestra idea de investigación será, ¿no? Si yo la planteo, diré, yo quiero estudiar la asociación que existe, ¿no? Entre la actividad física, conducta sedentaria y estrés en el dolor de espalda, ¿no? Entonces, o de columna, ¿no? El dolor cervical, lumbar y dorsal. Entonces, esa será mi investigación. Y en el caso de control, son las variables que yo quiero controlar para que por algún motivo no aparente que esta relación, ¿no? Que esta relación entre estas variables pueda estar y yo encontrar que sean significativas porque la estoy analizando aisladamente, si no tengo que tomar la mayor cantidad de confusores que yo pueda analizar para entender que esta relación la pueda ajustar sin la interferencia de estos confusores. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta práctica es cada uno de los grupos va a tener que ir trabajando en definir esta relación. ¿Ok? En definir esta relación, ¿no? Definir qué variables van a ir de exposición, qué variables van a ir de desenlace. En el curso, ¿no? Entonces, normalmente por el tipo de diseño que hacemos, eh, se recomienda no tomar muchos desenlaces. Es una recomendación. Lógicamente hay que conversar. ¿Por qué? Porque vamos a tomar encuestas, etcétera. Entonces es preferible tener solo un desenlace para motivos del curso, investigarnos y centrarnos en una sola patología o en una sola manifestación y luego verificar algunos tipos de exposición, que puede ser uno, pero pueden ser varios, ¿no? Se llaman factores asociados también, que pueden ser uno o dos, ahí podríamos tener tres y eso lo podemos discutir. Y las variables de control, sí hay que mapear todititas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hagamos nuestra investigación, nosotros vamos a poder evaluar todo esto. Pero, por ejemplo, llegamos al tema de higiene postural. Es muy difícil evaluar el ambiente de trabajo, ¿no? En una encuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a tener que eliminarla y ponerla como una limitación. No pudimos evaluar la higiene postural, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de traumas previos, podemos decir, bueno, no la voy a controlar de otra manera, la voy a poner como un criterio de exclusión. Entonces, ¿qué significa? Que la voy a sacar y voy a decir, no participan las personas que han tenido traumas como síndrome latigazo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Ya nuestra relación, esto ya va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a estar, porque nosotros hemos cuidado en nuestra investigación para sacarla del análisis. ¿Cómo? Excluyendo. Para eso son los criterios de inclusión, exclusión, a la hora que hagamos la selección de personal, de los sujetos de investigación.
Entonces, o la dejamos como control, o si no podemos medirla, será una limitación del estudio, o la otra forma es, lo ponemos como criterio de inclusión y salvamos la dificultad. O sea que hay esos datos vamos a tomar. Pero ahora en la práctica hay que verificar todas las variables que nos puedan confundir. Los confusores son muy importantes porque evitan que nuestra investigación pueda tener un sesgo de que no hemos controlado los confusores adecuados. Entonces, hay que evitar el síndrome de comer helados te provoca que te ataquen los tiburones, ¿no? ¿Qué significa? Que haya otras variables ocultas que no hemos identificado. Y en la investigación sí nos van a preguntar, ¿no? Por ello, ¿ok? Entonces, este es el primer paso, hay que comenzar a trabajar. No importa si tienen varios desenlaces, después los vamos a disminuir, y, y todas las variables de control. Luego de esto, ya en la próxima semana que vamos a hacer ya búsqueda bibliográfica, pero lo podemos ir haciendo ahora, es verificar, por ejemplo, que si la conducta sedentaria, ¿qué se sabe? ¿Qué artículos hablan sobre la conducta sedentaria y el dolor cervical? Sobre la actividad física y el dolor cervical, sobre el estrés y el dolor cervical, sobre la conducta sedentaria del dolor lumbar, entonces, sobre cada uno de nuestros desenlaces con exposición, tenemos nosotros que buscar información que esto tiene alguna relación, ¿no? O se ha investigado que sí, y otros dicen que no. Entonces, para ver los artículos de investigación que fundamentan por qué estamos poniendo estas variables. Y también todas las de control. Hay que verificar, ¿no? Si el sobrepeso afecta al dolor cervical, si los antecedentes genéticos, de alguna manera tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica para al final quedarnos con aquellas que de alguna manera tienen una plausibilidad, ¿no? Bibliográfica o en el fin de los casos, lógica para poder realizar este trabajo, ¿ok? Esta vez no les estamos pidiendo, no les vamos a pedir búsqueda bibliográfica, pero lo ideal es que a la hora de poner estos, de todas maneras no lo haga por instinto solamente, sino intente de alguna manera buscar alguna información, así nos adelantamos a la próxima clase. Luego de esto, cuando ya hemos puesto todo esto, vamos a ir a la otra pestaña, ¿no? La otra pestaña es esta que está acá. En la otra pestaña van a encontrar ustedes, ¿no? Que una vez que han puesto todas las variables, ¿no? Automáticamente se han trasladado a este gráfico, ¿no? A esta tabla, ¿no? Cada vez que hemos puesto estas, automáticamente, o sea, esto tiene una fórmula, ¿no? Que, perdón, jala la información del primer, ¿no? Entonces, una vez que está puesto cada una de las variables, ahora nos toca comenzar a clasificarlas y ordenarlas. Entonces, por ejemplo, conducta sedentaria, hay diferentes formas de evaluar la conducta sedentaria. No es que haya una sola forma. Yo planteo una, que es las horas sentados al día. Y esta es una variable de exposición. Y la naturaleza de la variable es cuantitativa continua, porque es horas día, ¿no? Entonces, y la escala de medición es de razón. Entonces, si ustedes ven, he definido cada uno de estos elementos. La actividad física, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Entonces, ahí yo puedo proponer varias formas. Puedes medirlo de manera categórica, con activo o no activo, o también puedes utilizar otras características. Vamos a poner, por ejemplo, acá, definimos que sea activo, no activo, físicamente, ¿no? Ese parámetro es según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde determina que de acuerdo a la edad,
Cada persona debe cumplir para ser activo saludable al menos una cantidad de ejercicios que normalmente es en adultos 150 minutos acumulados a la semana, ¿no? Entonces, entre actividades moderadas y vigorosas, ¿no? O 75 minutos de actividades vigorosas. Entonces, eso va a definir, ¿no? ¿Qué variable es? ¿No? Entonces, me acuerdo. Entonces, acá tienen una pestañita para que puedan escribirla, si es exposición, desenlace o control. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Exposición, ¿no es cierto? La actividad física era exposición. En este caso, la variable, ¿qué tipo de variable es? ¿Activo? No activo. Entonces, eso es una variable cualitativa o cuantitativa. Entonces, como no hay número, ¿no? En este caso es una variable cualitativa, ¿no? Es una variable cualitativa dicotómica politómica. ¿Cuándo es dicotómica? Cuando toma dos valores. ¿Cuándo es politómica? Cuando toma muchos valores, o más de dos valores, perdón. Entonces, en este caso será dicotómica. Y luego veré la escala de medición que es nominal. ¿Por qué? Las escalas de mediciones, cuando solamente se organizan por, por el nombre, por la característica, se llama nominal. Si tiene un orden, ¿no? Por ejemplo, educación primaria, secundaria, terciaria, entonces ya sería cualitativa ordinal. Y si fuera cuantitativa, numérica, como la temperatura, donde el cero no es la ausencia de la variable, sería de intervalo. Y finalmente, si la variable, el cero, significa la ausencia de la enfermedad, sería de razón. La nominal y ordinal son para las cualitativas y la de intervalo y razón son para cuantitativas. En este caso es una variable nominal. ¿Ok? Entonces, el estrés, entonces dependiendo lo vamos a medir, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a medir en puntos con una escala, ¿ya? Vamos a elegir puntos, ¿no es cierto? De 0 a 100 por una escala que mide el estrés, ¿ya? Buscamos una escala que el STAI 3, el STAI, son escalas, buscamos una escala y dice que mide en puntos. Entonces tú haces tu cuestionario y te dicen si tienes o no tienes estrés, pero en el nivel de estrés. 0 es el que no tiene estrés y 100 es el que tiene más estrés. Esta también será una variable de exposición. En este caso será ya no una cualitativa, será una cuantitativa. Será una cuantitativa discreta o continua. Entonces, como los puntos no permite puntos intermedios, o sea, puedes sacar 0, 1, 2, 3, 4, pero no 1.5, 2.5, si fuera así, entonces sería una cuantitativa discreta. Si permite puntos intermedios, entonces será una cuantitativa continua. Este caso es cuantitativa discreta. Y la escala de medición, si 0 es la ausencia de estrés y 100 es el estrés máximo, será una de razón. Y así voy, voy generando todas las variables, las voy clasificando, ¿no? Eso es el trabajo que vamos a tener que hacer hoy día, el identificar las variables y luego clasificarlas. Y tener bien claro, porque en todo el curso, lo que sí tienen que tener claro es cuál es su desenlace, ¿no? O outcome, como le llaman también, ¿no? Entonces, cuando escuchen, ¿no? ¿Y cuál es tu outcome? Entonces, el outcome o desenlace, ¿no? Entonces, también llamado el outcome, es tu variable principal. Ese es el objetivo de tu investigación. ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? O sea, es lo central de tu investigación, es la variable principal, ¿no? Junto con la de exposición, pero la primera es el desenlace. ¿Cuál es tu desenlace? ¿Qué es lo que estás investigando? Estoy investigando el dolor cervical, lumbar y dorsal. ¿Y qué estás investigando de ello? Estoy investigando si la exposición a conducta sedentaria, actividad física y estrés me genera este desenlace, un aumento de la probabilidad de la presencia de este dolor. ¿Y qué variables estás utilizando como confusoras o de control?
Bueno, estamos controlando a nivel de sexo, edad, ocupación, higiene postural, traumas previos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, em, ¿hay alguna otra forma de conocer estas variables? Sí, la hemos mencionado. Entonces, a esta también le llaman independiente. ¿Ah? Y a esta también le llaman dependiente. Y a esta de control también le llaman interviniente. ¿Ok? Esos son otros nombres, ¿no? Que también se les conoce a. Aparte de independiente, también se le llama intervención cuando haces experimentos, ¿no? Intervención. ¿Cuál es la variable de intervención? ¿No? Ah, ya. Entonces tú ya no tienes una exposición, sino tienes una intervención. ¿Cuál es la diferencia? En la exposición tú no haces nada, tú lo observas. Si las personas son sedentarias o no, si tienen actividad física o no. Empero, en la intervención tú sí aplicas algo, aplicas una técnica, aplicas un protocolo, aplicas un tratamiento, haces una intervención. Ahí ya cambiamos, ya sería, después vamos a ver diseños, ¿no? Y ya le podríamos poner variable dependiente, variable independiente, variable de intervención, entre otros, ¿no? O interviniente. Entonces, por ahora, dependiendo de cómo vayamos realizando nuestro trabajo, ¿no? Y qué es lo que quieren ustedes investigar, podemos hacer eso, ¿no? Lógicamente, por lo corto del curso, que tenemos que hacer un protocolo en 2 unidades, y de ahí en menos de 2 unidades a ejecutarlo, el realizar un estudio clínico controlado que podría ser una buena idea de investigación. Hay que tener en cuenta que hay varios subprocesos que pueden demorar este tema, ¿no? Así que hay que tener cuidado con respecto a eso, ¿no? Pero estamos abiertos a las posibilidades que tengamos en la investigación. Entonces, esta práctica va a unirse ya terminada esta práctica, es básicamente la mitad de su trabajo, de su DD1. La parte de la DD1 está compuesta por lo que vamos a trabajar el próximo miércoles, ¿no? Ahora estoy viendo el tema del... ¿Les ha llegado algún correo del Stata? ¿Alguien me puede decir por el chat para que se instalen el Stata? Ya, ninguno tiene Stata, ¿no? Ya. Entonces, ahora estoy coordinando, ¿ya? Voy a coordinar para ver, porque me dicen que ya está, pero ya está, voy a ver, ¿ya está qué? ¿No? O sea, cómo vamos a hacer el proceso de instrucción. Entonces, la parte de la práctica, que es la organización de las variables, la tenemos acá, y ya la otra práctica que haremos con el Stata, ya lo tendremos que hacer el miércoles, que espero que ya todos tengamos, y si no, ya vamos trabajando en otra plataforma o en otro software que podamos utilizar, porque no somos dependientes del Stata, ¿no? Lo utilizamos, es importante tenerlo, conocerlo, y aplicarlo, pero ¿no? De todas maneras podemos hacerla una práctica sin el Stata necesariamente. ¿Ok? Este, Preguntas. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Claro, lo fácil es llenarlo, ¿no? Pero ¿qué pongo ahí? Ahí está el tema, ¿no? Es investigar ya más centrarnos en nuestra investigación, ¿no? Em, Este, esta parte de la práctica, lo pueden hacer en grupo. Yo no les voy a pedir en este momento, vamos a revisar y trabajar en este lapso, pero no es una tarea per se, ¿no? O sea, no tienen que subirlo en este momento, sino cuando terminen todo, sí lo pueden poner después en el documento que vamos a subir para la DD1, ¿ya? Entonces, vale decir que sí les va a apoyar porque básicamente la parte de la práctica es
transcribir este cuadro que está acá, ¿no? Este cuadro prácticamente sería la parte final de la DD1, ¿no? Que hay que subirla en esta semana, ¿no? Hasta el domingo probablemente creo que está abierta la DD1. Y unirlo al otro tema que es la otra parte de la práctica, que ya es el trabajo con la base de datos que les he enviado, ¿no? O que no le que está en el sistema. Preguntas. ¿Se entendió? Ya cualquier cosa también lo podemos ver en la misma práctica. Ahora la profesora los va a poner en grupos, en sus grupos, y por favor vayan discutiendo antes de llenar esta ficha, vayan discutiendo qué quieren investigar, ¿ya? Entonces, qué exposición y qué desenlace o cuál es la idea de su investigación. Son ¿Ya la tienen todos? Entonces la van ordenando y nos las explica, ¿no? Son la 1:38, 1:40 prácticamente, ¿no? Les vamos a dar unos 10 minutos para que vayan viendo el tema de la idea de investigación. Si quieren pueden ir llenando ya el cuadro, pero lo ideal sería que primero conversemos un poco para que nos expliquen a ver cuál es su idea de investigación, y una vez que tienen la idea, automáticamente comienzan con la parte de la exposición, desenlace, control, etcétera. ¿Ok? Eh, Otra cosa es que solamente ponen ustedes en estas entradas y automáticamente se va a cambiar acá, ¿no? No es necesario cambiar acá. Lo que sí tienen que llenar es en la parte de indicadores, sí lo tienen que llenar ustedes. En lo que es la clasificación, tienen ya la lista desplegable, ¿ah? Y finalmente, en la parte lateral está esto de acá. No lo vayan a borrar, porque si lo borran es la forma como carga estas variables. O sea, esto está saliendo de esta fase de acá. Si por algún motivo lo borran, ya no van a tener esta diferenciación. ¿Ok? Entonces, a los grupos. Sí, en un momento les estoy poniendo los grupos respectivos, chicos. Denme unos momentos para poder colocarlos y dividirlos. La plantilla la pueden bajar de recursos, ¿ya? De la semana presencial, el aula virtual. Habla. Hola, Daniel, hola, Julio. Hola muchachos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Luis, Sare, ¿cómo les va? bien.
Bien mal. En la segunda semana nada más. Dudoso. ¿Ya descargaron la práctica? Yo sí. Está descargando, tipo. Dos. Sí. Sí lo podemos ver. ¡Oh, qué eficiente! ¡Qué buen servicio! Qué rápido. El líder, pues. El responsable de si nos sacamos de ¡Qué es buen su culpa. servicio! Muy ¡Qué bien. buen servicio! Ya, ¿te acuerdas cuál era nuestra vaina? Era Sí. ejercicio físico y dolor osteomuscular. Ejercicio físico relacionado al... No, No, el dolor. No. dolor... No, era Sí, era asociación entre actividad física y el... no sé, no lo escribimos, Sí, creo. sí, ese era. Asociación de actividad física Y el dolor musculoesquelético. y... Ya, sí, sí. Ya, pero Debemos el poner mejor ese nombre, desenlace ¿eh? dijo que solo busquemos un dolor. Dolor O musculoesquelético. sea, tratemos que sea solo uno. Y músculo esquelético y Dolor todo. musculoesquelético, pues. Eh, no, dijo de uno de... No agarrar el... Teníamos otra O cosa sea, también, solo un creo que le dolor, íbamos a pues, meter un como que segmento. MC. Miembro inferior, pues más. ¿Qué? No, Dolor osteomuscular. No, hoy no. siempre fue músculo esquelético. Ajá. Sí, era de general. ¿Entiende? Músculo esquelético, no lumbar. Me encanta el lumbar. Sí. ¿Por qué lumbar? ¿Por qué le duele el duro? Ay, a mí también. Ya, sexo, edad, toma ahí. IMC, edad, IMC. IMC. ¿Qué más Estrés. íbamos a medirle? ¿Estrés? No. Ese profesor dijo Casi. que una de control puede No, ponlo cambiar abajo, pues. si deseas. Ajá. Ya, estrés. Después. Flexibilidad. Puede ser, como hablando de si estiran o no. Sí. No, porque la No sé, Nextel. flexibilidad no es propia de actividad física. Creo que sí. Pero no vamos a Estirar- consultar cuántos hacen eso. Ese es diferente. Estrés no es... Prohibición, no eso es no es, prohibición. Yo. Eso al final dijimos que no. No, dijimos lo que Ruiz ha dicho. Asociación entre la actividad física y el dolor musculoesquelético. Ujú. Sexo, edad, IPC, estrés, flexibilidad. ¿Qué más? Puede ser horas de O sea, estudio nosotros... en vez de profesión, O sea, nosotros... Ocupación, sí, ocupación. pero todos son O sea, estudiantes. tenemos... O sea, Claro, lo vamos a hacer con ya solo les estudiantes. preocupación. Creo que es preocupación. ¿Cómo ocupa? No, men, hemos dicho Ay, eso. tú estás Oh, perdido en la luna de oye. Python y en el sol de Piura, ¿no? Oye. Muévete para la Universidad de Piura, seguro tienes tu Vamos a plata ahí. mandar un sticker ahorita. ¿Cómo quisiera estar? Men, yo también lo voy a mandar ahorita sticker. La muestra va a ser los estudiantes de ciencia de la salud, ya dijimos, ya. De la UPC. ¿Qué Men, ocupación ahorita te voy a que mandar vamos a sticker. sacar si son Ocupación de terapeutas? estudiante. Pues. Pero Nada más, pues por eso, es una pregunta. Ocupación estudiantes, ya. Voy a poner ahí. Ah, soberbio.
Ocupación, ocupación. Antecedentes. Sí. Antecedentes, Julio. Ahí está bien. Y uno más. Creo que estrés no, ¿ah? ¿O sí? Como no íbamos a hacer estrés. Es que el estrés sí te produce dolor musculoesquelético. Sí. Ya. Ya, está bien. Pero dijimos que eso no se puede poder evaluar, Gil. ¿Cuál? ¿De acuerdo? La higiene La no. higiene postural. ¿Qué va a estar ahí? No, pero es ¿Cuánto que dijo por eso he dicho ¿Cuánto dijo que pongamos? ¿Cuánto dijo que pongamos? todas las que encuentres. Pero lo puedes poner después como una limitación de la investigación. O sea, tienes que poner todas las variables control. Ah, ok. Ya, ¿Qué tipo de todo? actividad física. ¿Puede ser tipo de actividad física? ¿Cuál es la actividad física que realiza? Como control. Ujú. O sea, tipo de actividad física. ¿Ya está antecedentes clínicos? No. Sí, Sí, ya está está. antecedentes. Ya. Ya, pues puse antecedentes. Y ahora, Ya, al otro entonces, lado. ya, ponga al otro lado. Copia y pega al otro lado, creo. Esas palabras. No, se copiaba solito, creo. ¿Sí? Ah, ya Sí. están. Ujú. ¿Y por qué está en blanco eso después de actividad física? Porque hay Porque 3 puntos en cada una de estas. Ah, ya. Pues, no está atento, ¿ah? Ay, ¿Qué lo variables siento, Pen, lo siento. Ya está bien, te voy a perdonar. Ay. Ya, A pon ver. pues, ¿qué? ¿Variables en actividad física ahí? ¿Ah? ¿Qué? Ya. ¿Tenemos que poner otras en exposición? No, Vamos a ver lo que sea. no es, depende de nuestro tema, pues. Depende de nuestro tema, ahí nomás ya actividad física nada más. Claro. Pon el otro cuadro, la otra página. Yo también. Actividad física, pon ejercicio físico. Es que el ejercicio Así físico tenía que ser con los ítems de Pairasaman, ¿te acuerdas? Del Physical Fitness. Ya, Y pues. que recién ahí se consideraba ejercicio físico. Que después En de 3 cambio, meses. actividad física era, pucha, ir a sacar a tu perro a caminar media hora, ¿me entiendes? Ya era actividad física. Bueno. Y, Ya, o entonces sea, el pongamos ejercicio pues. físico para mí es un poquito, bueno, más difícil de controlar porque no creo que todos cumplan todos los ítems, ¿no? Pon para ver los indicadores. En indicadores de dolor musculoesquelético serían bastantes, ¿no? Porque hay bastantes zonas. No, pero sí, pero puede ser. ¿Tiene dolor? Sí, no. Nada más. Pero no sería más interesante ver, o sea, cuáles son las zonas que más le duele a esta población, dar como una estadística. Sí. Pues eso, Ah, ok. Pero tenemos que llenar No, llenar. esas las respuestas del cuadro anterior se han quedado ahí.
Ya, pero y la edad, no tenemos que llenar ahí nada, o sea, a partir de qué edad, Ya. 18 años, asumo, pues. Escúchame. ¿Qué hablas? ¿Dónde? Edad, indicadores es De 18 a exposición, no. 35. A todos folio control hasta abajo. Edad es cuantitativa. Ujú. ¿Cómo es eso de discreta o el otro? No entiendo. Discreta y continua. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Discreta, por ejemplo, son números enteros, 0, 1, 2, 3, y continuas son números Allá son como como que con decimales. decimales. Ajá, ok. Ah, Ajá. ya. El IMS debería ser continua. Ajá, está bien. El estrés es El estrés dicotómico, sí, no. Ujú. flexibilidad, es ¿Cómo se mide el la de flexibilidad flexibilidad? también la flexibilidad que se mide con estas a veces es como que unos, no sé cómo se llaman, unos cajones así como, creo que tampoco. Ajá. Eso es cuantitativo y discreta, creo que es. Perdón, continua. Conti- bueno, no. Depende del test. Pero, por ejemplo, hay un porcentaje de 90 y Ay, pero creo que no 5. vamos a poder hacer el flexitest, ¿ah? Porque no lo vamos a poder hacer. ¿Qué es politómico y dicotómico? Dico dos opciones de respuesta y poli varias opciones de respuesta. No te escuché bien, Rudy. Se Dicotómica nota que se ríe. es que solamente tiene dos opciones de respuesta, sí, no, Ah, ya, o ya, no. ya, ya. Ya te entendí, entonces. Ya no me explicas la otra vez, obvio. Ya, y ordinal, intervalo, razón. Me suena a razón a epidemiología, man. La odio. ¿Cómo? ¿Te acuerdas los Ah, últimos ya. temas? Los últimos temas de EPI, la razón. Nominal y ordinal. Edad. eh, edad. No, edad sería de razón. No, porque ordinal es cualitativa y la edad es cuantitativa, ¿no? Así es. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Profesor, buenas Hola, profe. tardes. Ah, esta vez tan rápido. Qué miedo. Sí, yo creo que si van a evaluar la actividad física, yo les recomiendo que pongan también el sedentarismo, porque que sean dos, ¿no? Porque las encuestas que evalúan la actividad física, ya sea el IPA, que es el Cuestionario Internacional de Actividad Física, y el GIPAC, que es el Cuestionario Mundial, ambos evalúan el sedentarismo, que es la conducta sedentaria.
Entonces, en las últimas investigaciones que hemos tenido acá en la universidad, aunque no crean, más está afectando el sedentarismo que la actividad física. Ahí no sabemos si es más por un tema de que no estamos evaluando bien la actividad física, o sea, ya van a leer ustedes que los cuestionarios a veces tienen problemitas, o sea, no son tan exactos, no son el gol estándar, pero por eso es cuando tengo actividad física es mejor juntarlo con el sedentarismo, ¿no? Ok. Claro, podrías evaluar la masa magra, ¿no? El tema de la masa magra, o sea, de la pérdida muscular, es que habría que verificar cuáles serían los elementos básicos para evaluar pérdida muscular. En realidad no podemos evaluar pérdida porque no sabemos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, yo estoy a dieta, he bajado 5 kilos, pero no sé qué he bajado. No sé si he bajado grasa, he bajado agua, he bajado músculo, porque no me hice una evaluación previa. Entonces, sí podrían acercarse de repente y medirme, pero no sé si mejoré, aumenté, solamente van a medirme mi perímetro de algo, ¿no? El perímetro, algunos utilizan perímetro de pantorrilla para medir un poco, acercarse a la masa magra, otros utilizan los con pliegues cutáneos también se puede hacer. Hay una fórmula que utilizó la Luisa Gómez, utilizó una fórmula que te establece, pero hay que medir, ¿no? Longitud, la fuerza de prehensión, varias cosas que es como una fórmula que te establece bien aproximado la cantidad de masa magra muscular que tienes. En realidad, el gol estándar, ¿saben cuál es? Es como una densitometría, ¿no? Es un DEXA, se llama. Te evalúan en vez de la densidad media ósea, te ven la cantidad de músculos que tienes. Ese es el gol estándar. Entonces, ahí no sé cómo podrías medir eso, entonces tendrías que ver ello, ¿no? El índice de masa corporal también lo puedes medir. Algunos prefieren medir la circunferencia abdominal y otros el índice cintura-cadera. También ahí hay varias cosas que poder verificar, ¿no? ¿Cuál va a ser su investigación? ¿En qué población? Estudiantes de Ciencias de la Salud de la universidad. Ok. Profesor, dentro de las variables control, ¿entraría entonces también ocupación? Podría ser si tienen otra ocupación. Ok. Eh, En el caso que tengan otra ocupación, ¿no? Porque algunos trabajan. claro. Sería una variable de control, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí. Es una variable también que afecta, porque la variable edad afecta mucho ¿cómo se llama? Cuando haces con población general, ¿no? Pero en el caso de estudiantes, ¿no? Entonces la diferencia de la interferencia de la edad entre 20 años, 21 años, 22, son pocos el rango de edad, no les afecta mucho. Pero sí, la edad no póngalo en años, porque no les conviene categorizarlo. La otra forma de poner edad es en categorías, ¿no? De 18 a 25, de 26 a 30, de 31 a 40 y así, ¿no? En el caso de ustedes, si van a trabajar con universitarios, va a ser bien pequeñito. Y me sé peso y talla, ¿no? Sí, es peso sobre talla al cuadrado.
En realidad es, si no me equivoco, es peso en kilos entre talla en metros. Es kilogramos entre metros al cuadrado, creo. Ahí lo único que hay que ponerle algún ingrediente, porque yo ya les he comentado que sí hay varios que están investigando la relación entre el dolor musculoesquelético y la actividad física. ¿Cuál va a ser la novedad ahí que le van a integrar? Eso es lo que quiero saber. Ya, vayan avanzando, nos vamos a otro grupo. Van viendo luego si termina, revisen uno por uno y vayan revisando bibliografía, ¿ya? Vamos al grupo 2. Sí, por favor. Yeah. Ahí está, la vaina es, ahora, ¿qué vamos a hacer? La novedad. A ver, la novedad. Por eso, o sea, ¿se acuerdan que les dije como que podríamos haber hecho primero ver de toda la población que tenemos cuántos hacen ejercicio físico y cuántos no? Ahora, de esos que hacen ejercicio físico, podríamos haber visto cuántos lo hacen de una forma así como que a la champa, lo que les salga, porque se les nació en la mañana hacer ejercicio, o tienen una rutina ya predeterminada, ¿no? Y ahí podemos ya ver como que los dolores musculares, podemos ver en cuál de todos es como que mayor, menor, o cuál tiene más, por qué. Podemos explicar esas cosas. Que si tiene influencia con el ejercicio que está practicando. Sí, también, exacto. Por ejemplo, Pero ahí es evaluarle lo a hacen cada de una uno, manera. pues. Pero con las preguntas que tenemos abajo, pues. Por ejemplo, podemos poner otro control, podemos poner qué actividad o qué ejercicio físico realizas. No realizas ejercicio físico. Bueno, no realizas ya. ¿Me entiendes? O podemos poner sedentarismo, actividad física y ejercicio físico. Como que podemos ver los que tienen actividad física, los que hacen ejercicio físico y los que son sedentarios. Y poder medir cuál de ellos tiene mayor tendencia a tener dolores musculares, esas cosas, musculoesqueléticos. Puede ser. ¿Qué opinan? Y podríamos enfocarnos a como que a ver que el dolor musculoesquelético está relacionado más seguramente a personas que no realizan ninguna actividad física o a gente que realiza actividad física pero no la hace de una forma controlada y cosas así, ¿no? No sé si me entienden. Sí, y o sea que primero tendríamos que tener una base de cuántas personas hacen actividad física o dentro del cuestionario. Por eso, es que mira, en las cuestionarios me acuerdo que el ciclo pasado daban, por ejemplo, decían, ¿haces ejercicio físico? Sí, no. Si es sí, di cuál haces. ¿Me entiendes? Algo así. Algo así, ¿me entiendes? Ya si Ya, decían no, pues que pase la siguiente, porque ya sabes que no hace. ya. O también También podríamos poner o también se podría preguntar como, ¿haces actividad física? Y ponemos lo que es actividad física, ¿no? Y después podemos poner ejercicio físico y podemos ver lo que es un ejercicio físico, ¿no? Como que correr,
montar bicicleta, yo qué sé, pesas, un montón de cosas. Pero actividad física es como que caminar, sacar a tu perro, yo qué sé, hacer. Podemos investigar eso, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, lo que recuerdo también lo que recuerdo es que la profesora también mencionó de que no se habían hecho estudios sobre específicamente qué dolores musculoesqueléticos. O sea, como por ejemplo en qué zonas específicamente. Podemos decir generalmente en dolores musculoesqueléticos en la zona lumbar, pues, ¿no? Que es la más común. O también podemos ver dolores en los miembros inferiores, ¿no? O ponemos todas las opciones, Dolores en ¿no? miembro inferior. Pongan cuello, hombro, codo, muñeca. Claro, y podemos Y ver si ponemos dónde tensiones está más múltiples, relacionado. Claro, por eso. ¿Cómo? Claro, por eso. Pues. Como la ¿Dónde se presenta frecuencia más? Entonces podemos ver, frecuencia de molestias entonces podemos ver osteomusculares. que, o sea, entonces podemos relacionar pues que el dolor musculoesquelético se da porque hay gente que hace ejercicios físicos sin ninguna tipo de así como va, o sea, lo hacen a una la chapa, así no instrucción no por se un meten, o sea, profesional. que ya puede ser instrucción por un profesional o instrucción por lo que sea. Y hay gente que lo hace solo porque lo hace, ¿no? En cambio hay otros que lo hacen como que estiran antes, estiran después, o lo hacen ciertos días de la semana. Porque En le cambio hay viene. otros que lo hacen porque se le amaneció a hacer ejercicio. Y hay otros que no hacen, que son los sedentarios, y hay otros que no hacen ejercicio físico y no tienen actividad física, nada más como que sacan a pasear a su perro en la mañana, van a comprar el pan. Obviamente está enfocado en la cuarentena, ¿no? Creo que lo de flexibilidad lo sacamos, muchachos, ¿ah? Porque en vez de flexibilidad yo quería más o menos poner si es que estiran o no estiran. Practican una rutina de estiramiento antes de realizar el ejercicio o no. Más que medir la flexibilidad de la persona. Porque la flexibilidad no la vamos a poder medir. No sé si me entiendes. Pero te estamos diciendo que vamos a hacer ejercicio físico también. ¿Me estás escuchando? Estamos diciendo que vamos a poner, no que está en exposición. Porque no estás escuchando lo que estoy diciendo. O sea, estábamos tratando de... O sea, el profesor dijo, ¿cuál va a ser la diferencia de su trabajo? Ya, yo te estoy tratando, estaba tratando de explicarles que más o menos podemos hacer, ver que en nuestra población, cuántos de esta población, primero, tienen algún tipo de actividad física y cuáles no, ¿no? Ahora, de esos que tienen actividad física, podemos ver cuántos hacen ejercicio físico, no solo actividad física, ¿no? Y cuántos no hacen ejercicio físico. Y ahí ya podemos tener varias cosas, no sé si me dejo entender. Y ahí ya le podemos sumar los otros controles para ver si es que tienen alguna relación con los dolores musculoesqueléticos, ¿no? Ahora, en uno de esos controles, en vez de flexibilidad, podríamos haber puesto, yo cuando dije flexibilidad me refería más o menos a que si estiraban o no estiraban antes de realizar cualquier actividad física, ejercicio físico, o hacen algún tipo de ejercicio de estiramiento. Entonces ya podemos más o menos ver eso. Y ahí sí podemos ver, ahora sí podemos ver cuántos tienen dolor muscular, por qué, y ahí podemos tener una... Han anotado, porque la verdad que no de todo lo que les dije. ¿Les parece, chicos, o no, o sacamos otro? Pero a mí está bien. Y ahí le sumamos eso de también, en vez de preguntar sí, ¿no? Claro, en vez de generar el dolor musculoesquelético, podemos decir, No es específico. vamos a ver en qué lugares son la mayoría parte o sea, en qué partes la mayoría tiene dolor esquelético, ¿no? O sea, queremos ver en qué parte.
Sí, está bien. Entonces, en vez de dolor musculoesquelético, podemos poner en qué zona o especificar eso. Variable, no, claro, pero eso sería indicador. Variable sería dolor musculoesquelético e indicador, creo que no Entonces, sería, si no nuestro mal. trabajo tendría que llamarse ejercicio físico, actividad física y sedentarismo relacionados con el dolor musculoesquelético, algo así. ¿Me Mm, entiendes? sí. Mm, Ahora, nos van a preguntar seguro, ¿cómo vamos a medir el ejercicio físico? Pues por encuestas, ¿no? ¿Haces? ¿Qué tipo? Porque sabemos en la introducción o en la parte de... ¿Qué? ¿Qué? No, está ahí. Estoy aquí, ¿ok? Oh, Porque estoy pensando. No, de verdad, Daniel, con mucho respeto, pero es mucha chamba si metemos esos 3 indicadores. Los tienes que evaluar cada uno. Y no son opciones. Y por cada uno de esos vas a tener que sacar tus estadísticas. pero yo pensaba que simplemente era como que le pones pues en la pregunta que le vamos a dar. Es que les vas a tener que Haces, explicar, claro, pero, qué es la actividad física para que él no, pues, sepa pero y en la después le misma tienes que... pregunta, ¿qué- pero en la misma pregunta pues no has visto que te explican, sabiendo que esto es esto, ahora, ¿haces esto? Sí, ¿haces esto? No. ¿Cuál de estos haces? Ninguno de los anteriores o otro, escribe el que haces, ¿me entiendes? ¿Has visto que le ponen así? Es que la vaina es que el profe quiere algo nuevo, pues, porque según él ya han hecho algo, ya están haciendo estos trabajos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nuevo, el nuestro? Ya, entonces, ¿qué dices tú, Julio? Ya, pero ¿cómo lo vas a poner tú entonces? Ya, bueno, chequeable. Ya, pues, manden idea. Julio, da tu idea, pues. ¿Cuál es tu idea? ¿Buscar en los papers? ¿Qué de hecho? ¿Qué se supone que No, vamos a pues, una buscar? idea concreta, pues, ¿sabes? ¿Qué vamos a buscar, Julio? Da una idea, ¿Pero pues. qué vamos a buscar? Ya, man. Julio. O sea, para mí lo único que llamaría la atención sería esta cuarentena, o sea, cómo los ha afectado. Por ejemplo, había gente que iba al gimnasio y ahora no puede ir. O sea, para mí la novedad es esa, porque, o sea, ¿cómo ha afectado este tema del aislamiento? Claro. No sé qué piensan los demás. Porque otra novedad, ¿qué otra novedad? Sí, siempre se han asociado esas dos cosas.
Dolor osteomuscular con ergonomía. Ya que hay muchas investigaciones sobre actividad física, sedentarismo, ejercicio físico. Relacionamos dolor osteomuscular con factores de riesgo ergonómicos. O sea, sedentarismo con dolor musculoesquelético y aislamiento. ¿Y actividad física, ejercicio físico, cómo entrarían? ¿Con variable control o se quedarían como variable de exposición? Actividad física y ejercicio físico, ¿se quedarían como variables de exposición o lo mandaríamos a variables de control? Ahí ya cambiaría a control, porque estamos afirmando que Sí. Ahí medirías el nivel de sedentarismo, ¿no? O sea, los que hacen mucho, poco. Sí, ya habíamos usado los test de actividad física. Uh-huh. A ver, como tenemos dos opciones, creo que sería bueno llamar al profesor a ver qué nos dice. ¿Cuál de las dos tal vez es más viable? Y a ver. Uh-huh. Pon la otra opción que era de Daniel, también la de relacionar actividad física, ejercicio físico. y sedentarismo con el dolor musculoesquelético. Ajá. O sea, es para preguntar al profesor cuál piensa que es la más viable, ¿no? Actividad física, ejercicio físico. Está bien sedentarismo. Era como que Relación entre los que hacen, yo lo entendí como si los que hacen actividad física tienen más... Ay, escucha, pues, escuchen. Lo que pasa es que ahí era simplemente, estábamos viendo, si quieres, quita el ejercicio físico, ¿eh? Pero lo que estábamos viendo, lo que quería dar a entender era que, como que ver de toda la población que vamos a evaluar, queremos ver cuántas de esas personas que vamos a evaluar tienen dolor esquelético y por qué se da. Entonces, nosotros vamos a investigar, digamos, si de todos esos que presentan,
que vamos a evaluar cuántas de esas personas son sedentarias primero y cuántas no. Las que no son sedentarias no necesariamente son las que hacen actividad física, porque si haces actividad física también puedes ser sedentario, no me equivoco, ¿verdad? Entonces, por eso es el ejercicio físico. Pero tendrías que No sé buscar si un me entienden, indicador que porque diga eso, pues. O sea, un cuestionario o ¿cómo? algo que relacione eso. O sea, cuando cuando eres sedentario mientras practicas actividad física. Por ejemplo, Pero ponte que actividad hay física uno simplemente que puedes dice, limpiar, barrer, ¿me entiendes? O limpiar mi ventana o mi mesa. Es una actividad física. Ahora, eso puede ser o simplemente caminar a servirme un agua o cortar mi gras de mi jardín. Eso es actividad física. Ahora ejercicio físico es diferente, ¿sí o no? Son personas que no son sedentarias. Porque estar sedentario no significa solo estar tirado, ¿no? Sedentario simplemente es que no haces ningún tipo de ejercicio físico. ¿O me equivoco? Entonces el punto es que queríamos que ver de todas las personas que no son sedentarias, que hacen ejercicio físico o tienen alguna actividad física, cuántas de esas personas presentan lo que le vamos a preguntar y todas esas cosas. Pero si no, hagamos lo de Julio, pues. Que simplemente es quitar lo otro y verlos en el sedentarismo. Lo decía para hacer algo más como que específico y como que sea más, tenga más como que no sea más del común, pues yo que sé, que se vea bien para que salga bien el trabajo. Entonces, creo que mejor llamemos al profesor y le ponemos las dos ideas y que nos diga cuál cree que es tal vez mejor. Ya lo es. Yo soy la delegada. no, pero mira, Melissa le ha escrito y para mí que todavía está en el grupo. No, pero que después lo haga con nosotros. Se deben dividir. Los dos están ya juntos. Escríbele, delegada. Ya le escribí. Oye, profesor. ¿Listos? ¿Cómo están? Profesor, A ver, para revisar si está correcto. tenemos dos ideas para ver cómo se puede hacer Equipos más. contenidos. Ajá. Daniel, Sí, escucho. ¿Cómo estás?
Sí, sí, está bien. Acuérdate que es tu idea, cualquiera de las dos está bien, porque después hacemos la pregunta y al final hacemos el título, que al final creo que el título va a quedar como asociación entre el sedentarismo y el dolor musculoesquelético en estudiantes que realizan clases virtuales en cuarentena, ¿no? Por COVID-19. Profe, no sé si puede ser viable, también tenemos una idea más, como usted dijo que tal vez que podíamos hacer de nuevo, como que están haciendo ya mucho lo de la actividad física y el dolor musculoesquelético. Queremos tal vez nosotros, no sé si es viable para ahora, en este contexto donde estamos, queríamos ver como que comparar, diferenciar, ¿no? De toda la población que vamos a investigar, cuántos hacen, cuántos son sedentarios, cuántos hacen alguna actividad física o hacen ejercicio físico. Porque como sabemos que la actividad física y el ejercicio físico son diferentes, ¿no? Son dos conceptos diferentes. Entonces, ver esta población de las que se dividen en esos tres aspectos y poder ver de cuál de esas tres poblaciones como que presentan más el dolor musculoesquelético, ¿no? Y enfocado tal vez preguntarles en el sentido de que en qué zona o qué lugar tiene más el dolor. Y tal vez relacionar, pues, ¿no? Que el dolor musculoesquelético sea más tal vez en personas que son más sedentarias o que realizan algún ejercicio físico tal vez no programado o no bien estructurado y cosas así. No sé qué opina. Ya, me parece bien el que puedas tomar como aparte de actividad física el que es el tipo de actividad física, ¿no? Entonces, el ejercicio es un tipo de actividad física, no toda actividad física es un ejercicio, ¿no? Entiendo así que habría que tipificar aparte en actividad física otras variables que es el tipo de actividad física que realice, ¿no? Tipo de actividad física, o si hace ejercicio físico, ¿no? El otro tema es el, ¿qué están haciendo ustedes en cuarentena? Porque yo de verdad me paso mucho tiempo en la computadora porque dicto clases, etcétera, ¿no? Y en el tiempo libre, ¿qué hacen ustedes? O sea, ¿qué otra variable? ¿Qué otra variable sería? ¿No? Por ejemplo, en algún momento se habló de la dependencia al Facebook, por ejemplo, ¿no? La A gente las redes estaba todo el sociales. tiempo al Facebook, ¿no? Otros, o sea, ¿qué te desgastaba? Porque el otro tema, aparte del sedentarismo, que es estar sentado, es qué haces estando sentado, ¿no? Porque el sedentarismo puede ser, pues, trabajo de oficina, y es el trabajar pues sentado con una computadora, etc. En el otro caso, tienes el que me paso sentado, pero con el celular jugando algún jueguito, o con la Claro. tablet, o con ¿no? Entonces, o soy gamer, ¿no? O viendo Entonces, Netflix. o me paso todo el día en TikTok. Entonces, yo de verdad que no sé, porque lógicamente tengo una hija de su edad más o menos, pero no tengo, o sea, no vive conmigo, pero ella para estudiando, nada más creo yo, ¿no? Entonces, pero no le he preguntado, porque para poder verificar qué otras cosas podríamos trabajar, ¿no? Podríamos verificar, ¿no? O sea, nos sugiere ¿Qué, otra- que aparte qué del otras exposiciones ustedes creen que es claro, el sedentarismo, pero ¿qué estás haciendo? O el ejercicio físico me parece bacán, ¿ya? Ya. Pero ¿qué más? ¿Qué haces en el tiempo libre? ¿Cómo utilizas tu sedentarismo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Ven películas? ¿Ven Netflix? ¿Ven, qué sé yo, esto es guerra? No lo sé. O sea, no es por la película, se dedican a ver televisión, se dedican a ver, o sea, ¿qué elementos creen ustedes que podrían evaluarse como posibles factores de riesgo para el dolor, por ejemplo, ¿no? En este caso, para el dolor lumbar. Aparte de lo que ya nos han dicho, ¿no? La actividad física, el sedentarismo, sedentarismo, estar sentado, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? El número de horas de uso del celular,
el número de horas de utilizar otro dispositivo. ¿Qué hay por ahí? Cuéntenme. Lo que, lo que pasa es que el test de actividad física, que ahí le han puesto cantidad de minutos, que en realidad no es el test de actividad física te determina si eres activo o no activo, o si no, te determina los METs. Entonces, a ver, ponle METSA por ahora, para que sea cuantitativa, continua y de razón. Déjalo ahí, ¿no? Entonces, y después de eso, ya también te puede catalogar por categorías, ¿no? Si eres vigoroso, si tienes una conducta moderada, o eres, tienes una baja actividad física, ¿no? Eso lo miden por la cantidad de METs y también lo miden por algunos criterios, ¿no? Pero ahí, como y el sedentarismo solamente es una pregunta que te dice, un día promedio a la semana, ¿cuántas horas pasas al día sentado? Así te dice. Esos dos es la forma de evaluar la actividad física y sedentarismo que probablemente debemos utilizar, porque es un cuestionario validado. Pero después de eso, otras variables, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hacen cuando están sentados? O sea, ¿qué actividades realizan? ¿No? Entonces, por ahí le pusieron higiene postural, ¿no? Abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que sí no se evalúa, ¿no? Y hay un grupo que evaluó, que hizo el trabajo sobre horas de uso del celular y dolor cervical el semestre pasado, por ejemplo, ¿no? Y les fue un poco difícil el recolectar data. Lo hicieron con el sistema pero ellos no vieron ninguna diferencia, por ejemplo, ¿no? Que el término del uso del celular no generaba mayores diferencias entre todos, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Probablemente por la cantidad de horas que utilizamos el aparato, ¿no? Entonces, imagínate que te duele después de 1 hora y todo el 100% utiliza 5 horas, entonces no habría diferencia entre ambos grupos, ¿no? Entonces, pero no sé qué cosa le podríamos colocar aparte con el tema de tiempo libre, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que podríamos medir? ¿Qué hay dentro de las casas que ustedes ven que podría ser nocivo para la zona lumbar? La ropa, los zapatos, algo se les ocurre que esté ocurriendo en pandemia, porque acuérdense que el otro es el tema de pandemia, ¿no? Claro, en el caso de la de la fuerza muscular, hay una medida de la fuerza funcional que es la que se utiliza, que es 5 veces pararse y sentarse, ¿no? Creo que es 5 times and sit stand, creo, ¿no? 5 veces pararse y sentarse. Esta es una medida validada para ver la fuerza muscular en adultos mayores, ¿no? Pero no sé si hay otra, probablemente pueda ser la otra, es esta. Se han dado cuenta ahora que estos que venden en Falap, algo, ¿no? Te dice, a ver, haz esta prueba, es una prueba sencilla, ¿no? No sé si, no sé si existe si esa prueba está validada, entonces tú podrías ver quiénes hacen, quiénes no hacen, ¿no es cierto? Porque el test de los sentarse 5 veces es que ellos tienen que tomar un cronómetro y lo tienen que hacer ellos solos. Y la prueba 5 veces sin pararse está hecha para que alguien les tome. Ustedes tendrían que mirarlo por una cámara, una cosa así, y hacerlos que se paren, ¿no? Y tomarles el tiempo, pero el delay entre el video podría, ¿no? Ser un problema, qué sé yo. Entonces, pero alguna prueba específica
que podría determinar dolor musculoesquelético, fuerza muscular, habría que averiguarla, ¿no? No sé si ustedes pueden ver este tema también para averiguar si esta prueba está validada, ¿no? No, lo que pasa es que acuérdate que es cuestionario, entonces ellos tienen que hacerlo. Entonces, si es que ellos lo pueden hacer y te pueden reportar el resultado, perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, Fernando sí logró traducir el test de Barrington, el test de hiperlaxitud articular, que es aumento del recurvatum, etcétera. Hicieron una encuesta de hiperlaxitud con 5 preguntas. Estaba en inglés, ellos lo tradujeron oficialmente, etcétera, ¿no? Entonces, con 5 preguntas tú ya puedes saber si la persona es hiperlaxa sin necesidad de verla, sino solamente haciéndole las preguntas, las 5 preguntas. Pues bingo, tienes un cuestionario que te releva una función importante como por ejemplo la hiperlaxitud. Entonces, igual, entonces hay pruebas, por ejemplo, de flexibilidad, ¿no? De miembros superiores, ¿no? De miembros inferiores, toques en la punta del pie, etcétera, etcétera, lleve las manos hacia atrás, entonces lo puede lograr, no lo puede lograr, entonces le puedes poner un video, etcétera, pero cuanto más recargues esa encuesta, entonces va a ser más difícil que consigas que todo el mundo lo llene, ¿no? Tiene que ser algo bastante sencillo, ¿no? Entonces, porque vas a decirle, hoy tienes que estar imagínate que no esté en una silla, va a tener que caminar a una silla, y si no está en su sillón, entonces, de repente, la elimina la encuesta, no sé si, no la llena, pues, ¿no? Decía, no, ya hasta que llegue tal sitio, etcétera. Entonces habría o explicarle antes, ¿no? Siéntese en una silla confortable, ¿no? Tendrá tales pruebas, le haremos tal cosa, ¿no? De esa manera podrían contestar, ¿no? Pero eso sí son cosas bien interesantes porque les relevan datos más duros, ¿no? Es solamente actividad física y sedentarismo porque tú estás sentado, pero son diferentes formas de estar sentado. O sea, yo también ya me cambié de silla, ya estoy happy con mi silla, ya no me duele la lumbar. Entonces, pero levanté mi monitor demasiado, ahora me duele la cervical. Entonces, ya no te importa tanto el tanto tiempo estoy sentado, porque todos están sentados mucho tiempo, ¿no? Porque fíjate, ¿cuánto tiempo crees que están sentados al día ustedes? 6. Somos 15 ¿Sabes? horas. Claro, entonces no hay mucha variabilidad, pues no hay, o sea, y tampoco depende de ustedes decir, yo me siento menos ¿cómo se llama? Julio se sienta menos que Marco. Mucho menos, no creo, porque casi están obligados a estar sentados. Entonces, no hay, cuando hay diferencias, es por ejemplo, tú dices, ya voy a comparar un oficinista que pasa 8 horas a la semana sentado con un policía. Entonces, ya tú, la comparación sí se nota, ¿no? Porque uno puede tener 8 horas y el otro 1 o 2. Entonces, esa diferencia es bastante, ¿no? Pero si vemos las otras diferencias, en realidad son relativamente pocas. O sea, de repente no tanto, ¿no? Pero uno tiene 10 horas y el otro tiene 8, ¿no? O sea, y son bastante exposición a la posición sentada, lo más probable que a los dos les duele la espalda, ¿no? Porque Profesor, probablemente, sí, dígame. una consulta, y tal vez relacionar con el tipo de inmueble que cuenta el estudiante. Tal vez es un inmueble que no se adecua para su ergonomía y también puede causar dolor osteomuscular. Eso me parece también una muy buena variable. Tendría que, o sea, la estación de trabajo es completamente diferente a cada uno de ustedes, ¿no? Yo he visto Sí. personas que trabajan en la cama, que trabajan con la laptop en el sillón, otros que utilizan la mesa de la cocina, otros que tienen un escritorio, otros que tienen, entonces, eso sí es que el monitor está por encima, por abajo, eso sí yo creo que es una de las variables que pueden estar afectando mucho el tema Profesor, de cómo. Dígame.
Disculpe, entonces ahí podría ser una asociación entre, o sea, el mal, la mala estación, el dolor musculoesquelético con una mala estación de trabajo. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, ahí lo podemos complementar con el trabajo, la pandemia y eso. Exacto, exacto, porque como han cambiado la situación de trabajo, han pasado de la universidad, donde de alguna manera todos eran, todo era más homogéneo, ¿no? O sea, pasaban Claro, sus 8 horas, pero todos tenían la misma silla, la misma y ahora cada uno tiene una silla diferente, tiene... Ahora, esa evaluación del entorno del trabajo, ese checklist, algo que podemos poner si es cabezas, perdón, si es la silla, si es la mesa, si es el monitor, si es la computadora, si es... Eso habría que conversar, pues de repente con la profesora de ergonomía, ¿no? ¿Ustedes todavía tienen contacto con ella? sí, justo ahora estamos llevando ergonomía y creo que nos podría ser muy útil que nos ayude con un protocolo, ¿no? De cómo debería ser una adecuada estación de trabajo y compararlo con los datos posibles que nos vayan a dar nuestra población. Exacto, exacto. Yo creo que eso va a ayudar bastante, ¿ah? Porque ya ustedes ven un poco cómo está la ergonomía del puesto de trabajo, ¿no? Sí, o Este, sea, creo que entre nosotros mismos nos damos cuenta. sí, 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 yo también, si me vieran, pero ¿no? Yo voy a tratar de organizar ahora, recién voy a hacerme un escritorio decente. Entonces, si no todo es adaptado, pues, ¿no? Tengo una mesa de patio con no sé qué, con un televisor, ¿no? ¿Te imaginas? Entonces, ya. Entonces, chequeen entonces, ¿ya? ¿Les parece? Vayan viendo eso. Les voy a revisar rápidamente sus tipos de, este, de variables. ¿Tienen alguna dificultad para clasificar las variables? Yo creo que, o sea, si ahorita enfocamos bien esta idea, tendremos que cambiar algunas. No, 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 no. Lo que les digo, las que tienen, ¿han tenido alguna dificultad para clasificar? O sea, están ya, entienden bien cuándo es exposición, cuándo es desenlace, cuándo es control, cuál es la naturaleza de las variables, cuál es la escala de medición. ¿Han tenido alguna dificultad con eso? La escala de medición es lo que les hace más complejo, ¿no es cierto? Y quizás Sí, entre la de intervalo, ¿no? La intervalo, perdón, y la razón. La nominal la nominal y la ordinal, son cualitativas muy sencillas de encontrar, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner en el 5, ¿no? A ver, ingrésenle estado nutricional, ¿no? Si quieren en la otra, estado nutricional, ¿ya? Los indicadores es bajo peso, slash, o ponle bajo nomás, bajo, ¿no? Bajo, normal, sobrepeso, obesidad. Entonces, esta es una variable ¿de qué? ¿De qué sería? quiere control. Podría ser de control, porque ahorita no les interesa muy bien evaluar podría ser exposición, no hay problema, pero en este caso no es una exposición, es un control. Un La control. naturaleza, ¿cuál sería? En este caso, politómica, claro. ¿Por qué politómica? Porque Porque es tiene básico. varios, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Como es bajo normal, peso, sobrepeso, eso no sería una nominal, porque ¿quién está primero? Bajo peso, de ahí quién sigue, normal, y de ahí quién sigue, sobrepeso, y de ahí sigue obesidad. Como hay un orden, entonces se llama ordinal. O sea, cuando las variables se desarrollan bajo un ordenamiento donde va primero una, dos, ¿no? Puede ser capitán mayor general igual, ¿no? Educación primaria, secundaria y terciaria también. Algunos pueden poner estudios generales y estudios de especialidad. Aún haciendo dicotómica, tú tienes que una va después de la otra.
¿no es cierto? O sea, si yo tomo estudios generales, ¿no? Y después estudio de especialidad, aunque sea dicotómica, tiene un orden. Una va primero que la otra. Entonces, ahí es ordinal, cuando guardo un orden en el tema. En el caso de el caso de las numéricas, la mayor parte son de razón, a excepción de algunas que podrían, que tendríamos que mirar con detalle, ¿no? Por ejemplo, a veces el rango articular, a veces, ¿no? Es de intervalo, ¿no? El de temperatura, por ejemplo, es de intervalo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cero no es ausencia de enfermedad. Cuando tú tienes cero, es ausencia de la variable. En el caso de las de razón, por ejemplo, yo tengo aislamiento, cantidad de días. Si yo tengo 0 días, entonces es ausencia de la variable, o sea que no he estado aislado. Si yo tengo 0 horas sentados al día, entonces tengo ausencia de ¿qué? De sedentarismo. Entonces, si yo tengo 0, ¿cómo se llama? IMC sería que no tengo esta variable, ¿no? Esa ausencia de la variable. Entonces, la mayor parte son determinadas de esa manera. Esto lo que nos va a servir es para que después, cuando podamos nosotros analizar las variables estadísticamente, cada una, las de razón, tienen una forma diferente de procesarse que las ordinales y una forma diferente que las nominales. Entonces, por eso es siempre que es bueno el conocer esta diferencia. ¿Ok? Listo. Sí, Ya, profe. eso nomás, cualquier cosa, continúen con su parte de investigación, ¿no? Y traten de clasificarlas. Ahí yo las veo todas bien clasificadas, bueno, malo. En el caso de higiene postural, por ejemplo, si la última, 14, no es cualitativa politómica, porque si es bueno o malo, sería dicotómica. Dicotómica. Entonces, en el caso de antecedentes familiares, sí, está bien, es politómica, porque puede ser cantidad de... En el caso de ocupación, sí es... Ahí sería politómica, pero te faltaría, ¿no? Estudia, trabaja y no trabaja, ¿no? Entonces, está bien como está, pero Está le bien. falta indicadores. En indicadores no tiene todos. En indicadores parece que fuera dicotómica, Sí, pero la ocupación es estudia, trabaja, ¿no? no trabaja. Entonces, o no trabaja, ¿no? Porque el no estudia, no, pues todos estudian, ¿no? Entonces, aislamiento, está bien, cantidad de días está bien, el estrés es dicotómica, el índice de masa tal, el años es discreta y de razón. Listo, está muy bien. Gracias, profesor. Ya, continuamos. Yo creo que de repente ya voy a estar con el otro grupo, ya no nos vemos, entonces vayan avanzando, nada más terminando esto, para ya la DD1 la pueden subir después, ¿no? Para el jueves pueden subir esto que ya han trabajado, pero si ya vemos y cambiamos de variables, ya lo hacemos rápidamente y vemos las variables de ustedes, ¿ok? Gracias, profesor. Disculpe, ¿lo subimos individualmente? La DD1 sí es individual, todos van a tener que copiar lo mismo en la segunda parte porque la primera parte es individual. Entonces la DD1 tiene unas preguntas sobre una base de datos que es individual y una segunda parte que es la clasificación de las variables que es grupal. Entonces, pero como cada uno va a subir su trabajo, lo copia nomás, copia en la tablita esta, tal cual como han quedado, ¿ok? Ya, Igual, profe. ya, listo. ¿Me podrían explicar qué dijo el profesor? Es que un rato me desconecté y no escuché. Perdón. Ya, yo. O sea, al final, ¿en qué quedamos? Que Ay, estoy viendo tu página porno. Sí, pon tu cosa, nadie quiere ver tus cosas, ¿sabes? alguien, por favor. Ya, yo te Soberbio. Lo que pasa es que justo el profe empezó a hablar justo de la ergonomía y esas cosas. Ajá.
sobre los ambientes de trabajo. Estaciones de trabajo, ahí está. Ya. Ya aterricemos la idea de una vez. Y entonces yo le sugerí, profe, ¿y puede ser mejor si asociamos el ambiente de trabajo, o bueno, la estación de trabajo, con los dolores musculoesqueléticos? Porque yo creo que nadie tiene una silla correcta. Yo por si ahorita he cambiado de ambiente, estoy más adolorida que nunca. Y justo asociarlo más con los dolores musculoesqueléticos, ¿no? Y ahí podía entrar la profe de ergonomía dándonos tipo, apoyándonos de cómo sería una correcta estación de trabajo, que es prácticamente a lo que ella se dedica. Y, o sea, basarnos tipo en eso, ¿no? Y a mí me pareció mucho más fácil que verlo de actividad física, ejercicio físico, sedentarismo, esas vainas. Yo le dije que lo podíamos comparar con lo que, o sea, nos decían nuestros encuestados, ¿no? Y bueno, pues ya, si está bien o no está bien, y cómo influye, y qué partes te duele más, y todo eso. Claro. Justo eso les dije al inicio. Entonces Ese artículo haríamos, habla de lo mismo. ¿cómo se llama? La relación del el área de trabajo, se puede decir, o estudio, con el No, dolor podría ser, musculoesquelético. Eso puede ser. claro, podría ser así, asociación entre el dolor musculoesquelético y la estación de trabajo en la, ¿cómo se dice? ¿En la pandemia? No, perdón, en la, ay, se me acaba de ir, Durante el aislamiento Aislamiento. social. durante el aislamiento social Durante el y aislamiento. trabajo remoto. Ahí está. Ya. Es que a mí me está doliendo Pero ahorita el cuello es que y no me es solo duele es la eso, pues. lumbar. ¿Por qué? Porque mi computadora está más abajo de donde debería. Yo justo le estaba diciendo al papá que aunque sea me levante el maldito escritorio con ladrillos, ¿me entiendes? O sea, me parece más aterrizado esto. Entonces cuando tenemos en el Excel las variables, que las sacamos el sedentarismo, actividad física y ejercicio. No, ahorita yo justo le pregunté eso y le dije, profe, entonces tendríamos que cambiar nuestras variables con la nueva idea que vamos a tener. Y dijo que no, que solo mandemos esas que estaban bien organizadas. Entonces, pues, ¿Qué? hay que pensar hay que pensar cómo podemos relacionar esto a esas. Ajá, con Ya. esto. Y yo creo que le podríamos pedir Esa una es la- cita a la profe de Ergo si nos podría apoyar. En clase nomás le decimos. Ay, pero es que están todos, pues, no seas ordinario. Tú eres tú no eres la Yo no delegada soy de la esta regla. delegado y no sé quién me ganó. No hubo democracia en esa elección. Ah, Stephanie Estancia te ganó. Ya, Ah, escuchen. esa, pues. Esa maldita. Ya, entonces vamos a hacer ergonomía y dolor muscular, ¿no? Sí, o sea, eso sería algo nuevo, porque de todos es más, ay, sí, dolor lumbar, ay, sí, esto que lo. Y Ya, nadie lo ha nuevo hablado sería, de entonces, cómo ponerle sería aislamiento. una estación de trabajo correcto. Ya. Ahora, les vamos a preguntar cómo es para ellos un lugar de trabajo correcto, o nosotros vamos a concluir que es basados en qué. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que debe haber como un protocolo o algunos Sí, de ítems hecho que. que relacionen que, pucha, no sé, el escritorio sea a tal medida o la silla tenga ciertas características y esas cosas. Ay, pero Yo también pienso que podemos aumentarle a la variable lo de Julio, pues a lo que tú dijiste, lo del sedentarismo, como que aparte de que ya están eh, trabajando remotamente o estudiando así en casa, se puede sumar, si es que ya eres sedentario, pues le repercute peor, me imagino, ¿no? O si ahora que no estamos en cuarentena, sino que no simplemente podemos salir de vez en podría ser cuando a hacer. como conclusión, o sea, que la persona era O sea, sedentaria. igual entonces pueden ponerle como control, podemos poner sedentario o no, si tiene actividad física o no, ¿no? Para que responda sí o sí o no. ¿Entiendes? Ah, claro, podría asociar si aumentó o no aumentó, pues, ¿no? El dolor musculoesquelético. No sé.
Claro, hay que ponerlo como control, entonces que tenemos como variable ahorita, como control. Sí o sí tener ese dato. Y ya vamos como variable con la parte de la ergonomía, pues. Ya, Entonces nos ya así quedamos queda con entonces. eso esta vez. ¿Qué opinan ustedes, no sé? Yo sí, yo te apoyo, amiga. Me parece chévere tu idea. Más fácil y se puede hacer más rápido Sí, también. o sea, y creo que no nos daríamos tantas bolas con estos cuestionarios y buscar Sí, pero como que igual para hay que poner cuestionarios algo. de... Igual hay que poner... No, este vamos a poner ya... O sea, sería asociación entre El dolor asociación musculoesquelético, del dolor musculoesquelético. el No, dolor no sería humano relación. y el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo era la palabra más bonita que dijo. Estación, estación de trabajo. Ya, pero igual el título lo vamos a poner al final, dijo, ¿no? Más o menos tenemos que tener la idea. Claro, o sea, nuestra pregunta básicamente es si se relaciona eh, un mal ambiente de una mala estación de trabajo con nuestros O sea, dolores. O no, sea, no, básicamente. claro, no, mejor como que tendría que ser como que si se relaciona el aumento de dolores musculoesqueléticos ocasionados por el trabajo o ¿cómo le has puesto? Estación de Trabajo trabajo en el aislamiento. Ajá, el incremento de trabajo remoto o estudio remoto. es que ahí estás afirmando tú que ha aumentado el dolor musculoesquelético. No, te Yo digo pienso que, lo que queremos ver, pues, ¿me entiendes? o sea, Yo pienso claro, pero que, eso ya lo sacarías como que en tu conclusión. Bueno, con este exacto. estudio concluimos que ha habido un aumento en el dolor tal de zonas, y podría ser así, ¿no? Ajá, entonces tenemos que preguntar, ya bueno, ya vamos a ver. Claro, o sea, yo pienso que ahorita solo estamos viendo si hay una asociación, si hay dolor o no hay Ya, dolor. Y en nuestra ya, pero conclusión, igual, como que sí afirmaríamos que sí, pues sí hay aumento del dolor, ¿no? ya, pero igual, esta tablita que nos ha mandado Julio es la que vamos a poner en la DD, la otra clase, ¿no? No, esto creo que ya le tenemos que mandar ahora o con todo. Eso sí, no estoy No, segura. dijo en la DD, dijo. ¿Cuándo es la DD? La DD es la otra clase, ¿o no? Ah, ya. Pero igual, pues si cada uno que haga esa tablita te lo pase a su formato. Tú No, porque sí, ya lo tenías pero digo, ¿la DD cuándo es? el miércoles. El miércoles, ¿no? Ya, pues, él dijo que el miércoles, no, en la DD vamos a, primero una parte personal, que nos van a dar una base de datos y nosotros tenemos que llenar. Y después hay otra parte en la cual nosotros vamos a hacer lo que supuestamente hemos hecho grupalmente, que nosotros ya lo tenemos. Eso es lo que subimos. Ya, entonces queda, pues, ya lo así que llénenlo nomás. Ahora en ese artículo de Ruby, que está bueno, acabo de ver. Ya, entonces hay que buscar artículos, de estas cosas. Los que ya hemos mandado también sirven, ¿no? Ok. Ya, listo. Ya nos Ya, podemos ir. muchachos. Sí, chao.